buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las preguntas. De todas maneras, en estos momentos tenemos que preguntarnos sobre el tema de la sucesión del Papa, la pregunta más importante a nivel internacional. La vemos en todos los periódicos del mundo, particularmente con las especulaciones que pudiera ser dentro de la visión que tenía el propio Papa, el sucesor Parolin, el italiano, que es un candidato de unidad, de consenso, vivió en Venezuela, es muy preocupado por América Latina y además es el sentido de Europa en la tradición cristiana y católica. Pero también hay un sector importante que cree, y el Papa lo ha afirmado, darle importancia al Asia, sobre todo a China, a Corea, a Indonesia, a Malasia, a Tailandia, todo ese mundo que está el catolicismo creciendo de una forma rápida, porque el budismo permite más que una religión ser una forma de vida y facilitar el acceso a otras religiones como el cristianismo. Yo lo pude constatar durante 3 años en Corea del Sur como diplomático, el crecimiento enorme del cristianismo en esa región del Asia extrema. Pero, por supuesto, África también quisiera jugar un papel importante y hay quienes creen que después de un latinoamericano y de un polaco de Europa Oriental y de un alemán europeo del Este, pudiera ser precisamente el Papa Francisco, el sucesor de él, un africano, el cardenal negro, como ha dicho siempre en la profecía de Notre Dame, pero que tiene implicaciones también de carácter geopolítico y es difícil de prever qué es lo que va a pasar porque el Espíritu Santo en última instancia, según los católicos, inspira la decisión final cuando el humo blanco sale del Vaticano. Lo cierto es que, como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, toda muerte no es más que una vida vivida y todo nacimiento no es más que una muerte anunciada. Y el Papa estuvo esos largos años de su vida, 88 años, siempre al servicio de Dios y sobre todo como obispo, como sacerdote y especialmente como Papa. Entre los grandes invitados del mundo que van a estar representados en unos 120 o 30 países, hay reyes, jefes de Estado, ministros, diplomáticos, intelectuales y por supuesto el presidente Trump, que por cierto en estos días está cumpliendo 100 días en el gobierno, 100 días terribles para la política de Estados Unidos, donde ningún presidente hizo lo que ha hecho en función de las amenazas de los Estados Unidos, sobre todo con países como Canadá y como con México, que son países fraternos, cercanos, fronterizos. Además, los 100 días del presidente Trump han significado un doble golpe a la migración y un golpe duro a los derechos humanos, entre ellos de venezolanos sin ninguna razón enviados a otro país, El Salvador, y sin la posibilidad de la defensa y el legítimo proceso. Además, la silla económica de los aranceles que perjudica a grandes economías del mundo y a los propios Estados Unidos, pero son 100 días de gobierno que anuncian cómo sería el gobierno de Trump, que no va a ser igual al gobierno anterior cuando fue presidente, por supuesto muy distanciado del presidente Biden, pero aprovechando precisamente la situación de los 100 días en Roma, cuando vaya a los funerales del Papa, habrá oportunidad de hablar con algunos jefes de Estado de gobierno, porque esas recepciones y reuniones, incluso pasó así con los papas anteriores, sirven para el diálogo y la negociación. Sigue pendiente con el presidente Trump la negociación con China y naturalmente el tema de Rusia y Ucrania, pero son 100 días donde también se siente maltratada América Latina y los propios Estados Unidos. The golden age of America begins right now. En sus primeros 100 días desde su regreso al poder, Donald Trump impuso su ritmo a prácticamente todo el planeta, maltrató las alianzas de Washington, amenazó con anexar territorios y sacudió el orden geopolítico mundial. Durante su segundo mandato, el presidente republicano avanza a paso firme para hacer realidad su lema, Estados Unidos primero. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de un regreso como el que el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca presencie de nuevo. En materia comercial, lanzó una andanada de aranceles globales generalizados que incluyó incluso a socios comerciales como México y Canadá e inició una guerra comercial con China, todavía con final incierto. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació, el día en que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día en que comenzamos a hacer que fuera nuevamente próspero. El mandatario implementó también una política de expulsión de migrantes irregulares e invocó una ley de guerra centenaria para deportar migrantes a una megaprisión en El Salvador, mientras advierte que los ciudadanos estadounidenses podrían ser los próximos. Asistido por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y en nombre del combate al despilfarro, lanzó una campaña de recortes masivos en el gobierno federal que incluyó la reducción de los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, además de limitar las ayudas internacionales.
También anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. Además, arremetió contra prestigiosas universidades, acusándolas de antisemitismo y amenazándolas con suspender la financiación federal o impedir la matriculación de estudiantes extranjeros. En materia internacional, el mandatario, que se presenta a sí mismo como un pacificador, se comprometió a lograr la paz en Ucrania y Gaza. El movimiento más llamativo fue su aproximación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien era considerado un paria por la administración de Joe Biden y los países occidentales tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Decían los griegos en la época de la democracia, el siglo IV antes de Cristo, en la época de Pericles, que los dioses en esa época le daban a los hombres o la ibris, esa capacidad de seducción, de liderazgo, como la tienen los grandes líderes del mundo y lo han tenido siempre, pero que si se portan mal les manda la némesis, que es el castigo, lo que pasó con Hitler, Mussolini y tantos dictadores que creyeron ser dueños del mundo, y es lo que quiere ser Donald Trump, una especie de rey, pero la némesis siempre estará en el castigo, porque Dios quiere que los hombres sean iguales. Por eso el Papa es el digno representante de esos hombres que tienen liderazgo, como lo fue Mandela o a muchos otros líderes del mundo, que tienen la posibilidad de influenciar tanto, pero en el sentido bueno de la palabra. No han aprovechado el poder para enriquecerse ni para oprimir, sino para dar el ejemplo, como el Papa, desde los primeros días de su vida hasta los últimos, y particularmente en estas fiestas funerables, que él ha querido que se celebre la gloria de Dios sobre la tierra y haber cumplido un papel extraordinario. Por eso la organización del funeral del Papa ya está en la etapa final, el último día de capilla ardiente, el adiós eterno que le da a la humanidad de todos los continentes, de todos los países, de todos los sistemas e incluso de todas las jerarquías. Quiso que en la capilla, que no fuera el Vaticano como los demás papas, más sencilla, estuvieran representados todos los sectores de la sociedad, desde presos hasta gente que tenía problemas en la parte del género, y además el LGTB, todo lo que él quiere incluir dentro del mundo de Dios, porque la casa está abierta para todos, y con mucha tristeza pues veremos esta situación, pero veamos los preparativos que de Roma nos llegan. La organización del funeral del Papa Francisco entró en su etapa final el viernes, último día de capilla ardiente. Presidentes y monarcas de todo el mundo estarán presentes el sábado en las exequias del primer pontífice latinoamericano, fallecido hace 4 días a los 88 años. Los miles de fieles recorrieron la nave central de la Basílica de San Pedro para despedirse durante unos segundos del jesuita argentino. La capilla ardiente, en honor a Jorge Bergoglio, se mantendrá hasta el viernes de noche, cuando el cardenal camarlengo Kevin Farrell presida la ceremonia de cierre del féretro para dar pie al funeral del sábado. Al menos 130 delegaciones, incluyendo unos 50 jefes de Estado y 10 monarcas en ejercicio, asistirán a la misa funeral que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, según informó el Vaticano. El entierro de Francisco será el mismo sábado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. En el servicio estará igualmente el sobrino del Papa, Mauro Bergoglio, que viajó a Roma gracias a una donación privada en medio de un enredo protocolar del gobierno de Javier Milei. La tumba será en mármol y tendrá por única inscripción Franciscus. Una reproducción de la cruz pectoral que llevaba el Papa en vida acompañará el conjunto. La sepultura de Francisco estará situada en una nave lateral de la basílica, cerca del altar de San Francisco. El público general podrá visitarla a partir del domingo. Las autoridades italianas impusieron una zona de exclusión aérea sobre Roma y desplegaron unidades antidrones con sistemas de inhibición de señales para prevenir cualquier actividad sospechosa. Aviones de combate están en alerta para intervenir, mientras que helicópteros policiales sobrevuelan el centro histórico y francotiradores fueron desplegados en los tejados de la Vía de la Conciliazione que conduce a la Plaza de San Pedro y en la cercana colina del Janículo. Más allá de los conflictos y guerras internacionales, donde hay toda una defensa de las ciudades, como en el caso de Ucrania y Rusia, o en Palestina e Israel, el Vaticano va a estar dentro de las medidas de seguridad más grandes por la cantidad de jefes de Estado, príncipes, reyes, diplomáticos que van a estar presentes. Y naturalmente
dentro de este criterio de la Iglesia, de un enterramiento al Papa, de una actitud de humildad que siempre la manifestó el Papa en todo momento. Naturalmente que el testimonio de la Iglesia va a estar presente sin dejar el protocolo vaticano y el derecho canónico que el Vaticano tiene, no solamente para el Papa como jefe de la Iglesia Católica, sino con el Papa como jefe de Estado del Vaticano, que tiene relación con unos 120 países, y estarán presentes casi todos con delegaciones oficiales, incluyendo musulmanes, judíos y de todas las religiones. Recordemos que como obispo de Buenos Aires publicó un libro con el rabino de Buenos Aires y sus diálogos con los musulmanes, es decir, un Papa de inclusión de los tiempos modernos y que la Iglesia tiene que seguir en ese camino, aunque siempre, como en todo, hay la derecha y la izquierda, los conservadores, los reformistas y los extremistas en ambos lados. También la Iglesia no escapa de este fenómeno humano, aunque tiene el apoyo y el auxilio para los católicos del Espíritu Santo. Por eso hoy nos obliga a un análisis más profundo de la situación de Roma y del Papa y después las entrevistas de siempre. Todo está preparado para la despedida definitiva del Papa Francisco. Una gran revolución en la Iglesia Católica hizo este Papa venido del fin del mundo, venido de Argentina, el primer latinoamericano, y después del Papa polaco y del Papa alemán. Rompieron la cadena de papas italianos y es posible que vuelva ahora un italiano, aunque el cardenal de Manila tiene oportunidad para el mundo asiático y lo mismo para el África, algún candidato que pudiera ser el Papa Negro. Se espera que en esta ceremonia sería tan importante como en el funeral de Isabel II. Muchos de los gobernantes están esperando el sábado para el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, frente a los cuales están los dos grandes reyes católicos europeos, Felipe VI de España y Felipe de Bélgica, ambos acompañados por sus esposas Leticia y Matilde. Estará también Carlos III de Inglaterra, que vio al Papa 2 semanas antes de su muerte. No hizo el viaje, sino que fue representado por su hijo, el príncipe Guillermo. Pero sí estarán del lado de las monarquías de los países nórdicos el rey Carlos XVI, Gustavo y Silvia de Suecia hicieron el viaje a Roma, igualmente el príncipe heredero Håkon de Noruega y la princesa Mette-Marit. Por su parte, el rey de Dinamarca, Federico X, que retornaba de Japón y que va a partir para Groenlandia, delegó a su esposa, la reina Mari, para estar presente en la ceremonia. Igualmente, altos dignatarios de la Conferencia Musulmana Mundial, como el rey de Marruecos, Mohamed VI, quien con su hijo envió al mundo cristiano el dolor de los católicos, las condolencias a los cardenales y confió a su heredero, el hijo Mulay Hassan, que lo represente a esa monarquía. De parte de los príncipes europeos estará allí el gran duque Enrique de Luxemburgo y su esposa María Teresa, como Alberto II y Charline de Mónaco. En principio, donde el catolicismo es una religión de Estado con la ayuda de Dios, es el lema de la familia principesca. En el poder político estarán representantes de los gobiernos, presidentes y primeros ministros para rendir homenaje a uno de los suyos. El papado es de hecho una monarquía absoluta de la derecha divina. El Papa es el pastor de las almas, pero también un rey elegido por sus partes, que reina en la ciudad del Vaticano y lo elige el cónclave, que se ejerce justicia dentro de su gendarmería y un ejército simbólico, la famosa Guardia Suiza, y mantiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. Después veremos al nuevo Papa coronado físicamente en una misa con la famosa tiara de 3 coronas, la primera para su poder temporal, porque es el príncipe de la Iglesia Católica, el rey del Vaticano, la segunda por su poder espiritual como padre de la Iglesia Católica y la tercera que simboliza su autoridad sobre los reyes y príncipes del cristianismo. La última coronación se remonta a Pablo VI, en junio de 1963, entre la gran pompa del Vaticano, que se ha ido aligerando, adaptándose al ayornamiento necesario de la Iglesia a los tiempos modernos. Ya no hay la famosa solemne coronación y bendición a la multitud, desde la llamada sedia gestatoria, una silla muy ostentosa. En este sencillo funeral, la emoción de decenas de miles de seguidores estará presente en la Plaza de San Pedro, una gran misa al aire libre y un simple ataúd de madera en el que se colocará el Evangelio abierto, para significar que la palabra de Cristo permanece, vive para siempre en la autoridad de la Iglesia. Y como habrán tantas personalidades presentes, se desplegará un considerable dispositivo de seguridad con un escudo antidrones, un sistema de transferencia de zonas de exclusión en todo el área de Roma y 2.000 policías movilizados alrededor de la basílica con unidades antiterroristas y francotiradores en los techos. Y durante unas horas la Plaza de San Pedro será uno de los búnkeres más protegidos del mundo frente a cualquier agresión.